Ok, bueno, pues buenos días. Bienvenidos a este seminario titulado Aprendizaje de máquina e inteligencia artificial en la educación y el desarrollo social y económico, que organizamos las responsables de los campos de conocimiento, la doctora Sara Ochoa, responsable del campo de economía pública, y yo soy Nancy Müller, responsable del campo de desarrollo económico. La motivación de este seminario es porque, bueno, la inteligencia artificial, aunque si bien nos parece un poco lejana y misteriosa, ¿verdad? Pues ya está presente todo el tiempo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, tanto a la doctora Sara como a mí nos pareció relevante que dos profesores del posgrado, que son expertos en este tema, pues nos expliquen cómo llevarlas a cabo, ¿no? En la economía y en los temas en los que ellos son expertos. Entonces, para ya no, sé que están súper interesados, simplemente leeré una breve semblanza de nuestro primer participante, que es el doctor Delfino Vargas Chanes. Él es licenciado en matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en sociología y en estadística, ambos por la Universidad Estatal de Iowa, con énfasis en metodología estadística para la investigación social. También tiene un doctorado en sociología en la Universidad Estatal de Iowa. El doctor Vargas ha sido investigador en los Estados Unidos entre 2001 y 2008 en diferentes instituciones, como en la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, en la Universidad de Pensilvania, en la Universidad Estatal de Arizona y en México colabora en proyectos con el Colegio de México. También ha publicado en diversas revistas académicas arbitradas, nacionales e internacionales, en las siguientes áreas: medicina, psicología, sociología, administración, entre otras. Ha impartido cursos en diferentes instituciones mexicanas como el Colegio de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Banco de México, asesor de Coneval, Cedesol, CONAPO, principalmente en estudios orientados a la medición de la pobreza. Ha obtenido diversas distinciones como la medalla Gavino Barreda por la UNAM, el premio a la excelencia por su disertación doctoral por la Universidad Estatal de Iowa y pertenece al sistema de investigadoras e investigadores nacionales del anterior CONACYT nivel 2. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrito al Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Adelante, Delfino. Muchas gracias, Nancy. Pues bien, en efecto, les voy a platicar a ustedes y a nuestra audiencia verán esta presentación grabada, el tema del aprendizaje de máquina. Dijeron que se apachurraba aquí, sí se funciona. Y les voy a introducir primero qué es la inteligencia artificial, porque en realidad muchos de ustedes han oído estos términos y quizás estén un poco, algunos interesados en algún tema y otros no saben exactamente de qué se trata, pero básicamente no es algo nuevo. Es algo que ha nacido desde los años 80, a finales de los años 80, donde se reconoció el término para empezar minería de datos. Y esto creció rápidamente para difuminar temas que se relacionaban con el desarrollo estadístico y la visualización estadística. Eh, con el crecimiento de las redes sociales y con el crecimiento de la información, eh, realmente empezó a completarse toda una gama de herramientas que pudieron darnos idea de qué cosa es lo que tenemos que analizar. Son muchos datos. Así es ese es el enfrentamiento a lo que a lo que estamos estudiando hoy día. Estas técnicas y algoritmos de aprendizaje de máquina eh, tienen muchas decisiones al respecto porque está compuesto de algoritmos. Y entonces los datos son una ayuda muy importante y los datos provienen de muchas fuentes, ya lo dije, de redes sociales, pero también existen datos censales, muestras, datos administrativos, así como imágenes satelitales que hoy día prevalecen y que están de uso libre, accesible. Entonces, voy a hablarles acerca de la inteligencia artificial, quien lo fue introducido desde el 1956 por McCarthy, quien describe esta disciplina
como una disciplina básicamente de informática, es decir, centrada en el cómputo, en los algoritmos, para simular comportamientos de la inteligencia humana. Y estos avances que se hicieron en la inteligencia artificial impactaron también el ámbito académico. En la última década, es decir, en los 90s y en el 2000, se ha demostrado que los conceptos y técnicas de la inteligencia pueden aplicarse exitosamente a una variedad de ámbitos. Estos incluyen la industria, la ciencia, la salud, aspectos financieros, innumerables aplicaciones. Con el desarrollo del cómputo acelerado de 1980 hasta la fecha, estas técnicas de aprendizaje de máquina tuvieron un auge y siguen teniendo un auge y siguen teniendo un desarrollo importante. Yo puedo citar explícitamente esta obra de Tibshirani, la cual recomiendo ampliamente que ustedes la lean. Sí, no es una obra de uso público accesible, pero es una obra técnica en la que se introducen estos conceptos desde el punto de vista estadístico. Se requieren conocimientos de estadística, conocimientos de algoritmos de máquina, algoritmos como tales, conocimiento de plataformas. Recientemente R es la fundamental, Python es otra, pero sin embargo el libro es accesible en el sentido de que retoma muchos elementos que nosotros conocemos de regresión, de mínimos cuadrados y todo esto, y a partir de ahí introduce los conceptos de aprendizaje de máquina. Yo recomiendo ampliamente esta obra y puede ser accesible a estudiantes que ya tengan un conocimiento previo de los modelos de regresión. Los avances se han hecho en muchos aspectos. En el aspecto, por ejemplo, en la biotecnología, la inteligencia artificial ha contribuido en la creación de muchos algoritmos de aprendizaje profundo. Hoy te explico qué es eso. Y han desarrollado muchas plataformas como en Google, las cuales nosotros incluso las estamos utilizando. Se llama Google Colab, donde ustedes por una cuota, obviamente hay que pagar, pueden acceder a plataformas y a tarjetas gráficas que se requieren, en este caso, para poder hacer análisis profundos. Se pueden hacer análisis regulares con computadoras decentes. Decentes quiere decir un costo arriba de los 60,000 pesos, más o menos. Pero las computadoras normales que utilizamos pueden hacer ejercicios pues pequeños, pero sí los logran soportar. Siempre los usuarios deben estar al pendiente de el calentamiento del CPU para que no se quemen las computadoras. Pero realmente existen elementos ya actualmente en desarrollo del cómputo que nos permiten usar estos algoritmos. Google, por ejemplo, tiene un proyecto ya de hace años de la identificación de las proteínas y lo han hecho en colaboración con científicos para determinar la estructura de 1 millón de partículas, incluidas las proteínas, las proteínas humanas, para entender un poco mejor el desarrollo de nuevas tecnologías para el desarrollo de medicamentos para la salud humana. Pero simplemente la información que se maneja son millones de datos. Y para eso se requieren máquinas que accedan a ese tipo de información. En la neurociencia se han utilizado eficazmente para contar la estructura sólida de los algoritmos, y esto es posible gracias al uso del aprendizaje automático, considerado esencial, una parte esencial. Aquí se hace uso de lo que se llama aprendizaje profundo y redes neuronales. Ahorita explico qué son esas redes neuronales y a dónde nos conduce todo este aprendizaje, ¿no? Y además de las aplicaciones en la neurociencia, permiten realizar operaciones médicas complejas a distancia. Esto nos da pie a lo que ya existe actualmente en Europa y en Estados Unidos igual.
existen algoritmos los cuales pueden identificar con cierta probabilidad el diagnóstico, por complejo que éste sea, de enfermedades. Y eso permite, no está sustituyendo a los médicos, sino que está ayudando a los médicos para que ya una vez que reciban los algoritmos por parte de los pacientes y los algoritmos les digan posiblemente ese es el perfil, posiblemente estos son los diagnósticos, estudie estas partes, platique con el paciente sobre estos síntomas y entonces el médico finalmente enlaza toda esta información para dar un diagnóstico final a los pacientes. Otras aplicaciones que se han hecho es el uso de robots y de operaciones a distancia que prácticamente son comunes en países europeos y en Estados Unidos. Y a mí me da la idea, esta es una visión personal, de que podríamos utilizar esta inteligencia artificial para contar con médicos que en las áreas rurales no tengan acceso, digamos, a cierta información. Entonces, coordinar estos algoritmos para ayudar a los médicos para identificación de enfermedades, etcétera, podría ser una solución para la falta de médicos que tenemos en México. Y no solo eso, sino también en la administración pública pueden utilizar la inteligencia artificial, pero ahorita les platico cómo podría funcionar. Esta parte me la voy a saltar porque Servando la va a explicar mucho mejor que yo, pero en el libro de Tibshirani nos presenta un esquema que básicamente presenta en dónde estamos ubicados. Arriba a la izquierda tenemos los modelos que son muy interpretables y muy flexibles. En estos modelos prácticamente iniciaron con los modelos de OLS o de mínimos cuadrados y después se utilizaron modelos que se fueron complementando con los modelos Lasso y Rich. Y estos modelos ya ahora nos permiten establecer mejoran los modelos predictivos con fines de inferencia y tienen mejores alternativas, sobre todo cuando estamos parametrizando los modelos y eso bueno, Servando va a explicar un poco mejor porque es otra vía de analizar temas de colinealidad, heterocedasticidad, el ajuste de los modelos, la significancia de los valores de los estimadores. Todo eso es una nueva enfoque porque estamos no solo ajustando un modelo, son cerca de 200 o más modelos que se ajustan en el aprendizaje de máquina y es otra visión, se los voy a explicar un poco mejor. Los modelos que tienen son medianamente flexibles, medianamente interpretables igual, son los modelos GAM, son los Generalized Additive Models, los modelos aditivos o modelos de árbol. Hay unas técnicas que se llaman Random Forest, que son modelos que se ajustan a partir de los datos y tienen otra forma de poder tomar decisiones de cuáles son las variables relevantes, son los modelos GAM que están en medio. Al final hay modelos que se llaman bagging y boosting, son otros tipos de modelado muy distinto, y los métodos de máquinas de soporte vectorial. Esto los va a explicar un poco mejor Servando, pero básicamente estos últimos modelos no son realmente muy flexibles, tampoco son muy interpretables, pero se utilizan mucho para la predicción. Entonces, cuando hacen, ustedes dirían, es que podemos series de tiempo o modelos logísticos. Bueno, pues los modelos cuando se le adicionan aprendizaje de máquina, a esos los afinan y tienen un mejor ajuste de las predicciones que se hacen cuando el objetivo es predecir. Entonces, estos, de arriba a la izquierda, son buenos para la inferencia y abajo son buenos para la predicción. Y cuando hablamos de la predicción, pues cuando encontramos, oye, ¿por qué esta X es cúbica? ¿Por qué esta X, qué quiere decir? No, pues no es tanto que queramos interpretar una X cúbica. Lo que queremos decir es qué tanto queremos predecir y cuál es el potencial de la predicción de estos modelos.
Entonces, estos modelos de intermedio, los modelos GAM, combinan inferencias y predicciones. ¿Cómo leer la inteligencia artificial? Básicamente es un grupo de herramientas. Por un lado están las redes convolucionales, las CNN, que se llaman Convolutional Neuronal Networks, las que están en medio, y estas redes convolucionales son para lectura e identificación de patrones, de imágenes, básicamente, ya sea imágenes satelitales o imágenes de figuras que puedan ustedes identificar. Y estas CNN se pueden identificar para predecir. Nosotros las estamos utilizando para figurar y predecir pobreza a nivel satelital. Y está la otra que se llama Deep Learning, que va de la mano junto con la CNN para realmente entender mejor las imágenes y hacer una mejor predicción. Las de abajo están las LLM, son los Large Language Models, que se utilizan con lo que ustedes conocen como el famoso ChatGPT. Este ChatGPT funciona justamente con las redes neuronales y funciona a partir de los modelos predictivos, pero a través del uso del lenguaje. Eso es lo que hacen. Voy a hablar también de aspectos éticos que tienen que considerarse con el ChatGPT, sobre todo por nuestro interés en evaluar en la academia cómo es que nuestros estudiantes pueden utilizar el ChatGPT de una manera eficiente y ética, además. Porque estamos muy preocupados como profesores que un estudiante haga una tesis a partir de ChatGPT, pero les vamos a decir cómo sí se puede hacer esto y cómo no se debe hacer. Y por lo tanto, todas estas técnicas están involucradas en el aprendizaje de máquina, es decir, todos los algoritmos que están detrás de la predicción de todas estas herramientas, y a todo eso se le ha conocido con el gran nombre de inteligencia artificial. Entonces, cuando nosotros vemos las películas, a mí me encantan, por cierto, de que los robots matan a los humanos y ganan guerras y todo eso, pues es una fantasía muy interesante. Realmente, personalmente, pienso que no puede suceder eso porque los algoritmos los crean los humanos. Y si ustedes piensan que los algoritmos van a tener conciencia, yo diría que no. Hay debates filosóficos y también los voy a presentar aquí, a los cuales hay que hacerles caso, hay que leer esos debates filosóficos y tampoco creer que la inteligencia artificial llegó para resolver el conflicto mundial, no creo. Nada más para hablar un poquito, a lo mejor estoy abusando de la plática que va a dar Servando, pero nada más para adentrarlos un poco, cómo una red neuronal trabaja. Se le pide, oye, distíngueme un gato de un perro. Entonces le presentamos fotos. Ahí te van fotos de gatos. Y le presentamos unas 100,000 fotos o 50,000 fotos de gatos. Estas son fotos de perros. Y cada uno, un perrito de esta raza, de este tamaño, bla, bla, bla. Y entonces, esa es la información que viene en la primera capa, y la primera capa es simplemente recepción de datos. En la segunda capa, interpreta, empieza a leer los píxeles. Dice, yo voy a leer un píxel, voy a ver de qué color es, qué tonalidad es, distinguir, y luego le dice el programador, si tú estás viendo este pelo pertenece a un pelo de gato. Si tú estás viendo estos son ojos de gato. Si estás viendo estos bigotes, son bigotes de gato. Y así para un perro. Entonces, en cada una de las capas que ustedes ven son layers que se están mostrando en cada una de las capas. Entonces va a delinear un poco cada uno de los componentes de estas fotografías. Y al final, entonces le dices tú, ya te entrené, ya te dije cuáles son los perros y los gatos. Te voy a presentar nuevos datos. Dime, ¿qué es perro o gato? Y entonces de esta manera los investigadores sabemos que si particionamos los datos en dos partes, una, datos de entrenamiento, otra, datos de prueba, y encontramos que en los datos de entrenamiento se reproducen los datos de prueba, decimos que el modelo está funcionando aceptablemente. Entonces, esta es una idea muy vaga de cómo utilizar los modelos de redes neuronales para hacer la distinción de objetos. Los LLM, los Large Language Model, operan de la misma manera, porque los LLM
leen frases, las distinguen y tienen bases de datos asociadas para entender cada una de las palabras, el contexto, las oraciones, y los pueden entender de una forma. Entonces, los Large Language Models, los que son los llamados ChatGPT, operan de esta manera. Incluso yo cuando los descubrí fue en la pandemia, ¿no? Cuando de repente yo vi una plática acerca de esto y, 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 el presentador decía, pues hagan ustedes un poema, por ejemplo, un poema de Trump a una manzana. Y entonces escribía el prompt quiere decir la instrucción. Dice, escríbeme un poema de una manzana al estilo del discurso de Trump. Y entonces empezaba el poema. This is a beautiful apple. This is a beautiful that will change the world for better. Y entonces empezaba a usar palabras que Trump utiliza, pero le metía la manzana. Y pues sí, era Trump hablando de una manzana, ¿no? Entonces, lo que está haciendo en ese caso los LLM toman la información en este caso de las redes, y hacen la adaptación a la instrucción que uno les está diciendo. Más adelante les voy a comentar cuáles son los problemas éticos a los que se enfrenta uno si uno utiliza estas prácticas para hacer un discurso o una tesis o un ensayo. Pero los LLM sí se pueden utilizar de manera distinta. Si ustedes utilizan en estas redes neuronales información médica o social o económica proporcionada por expertos en el área e instruyen y elaboran una red en la cual el usuario pueda hacer preguntas sobre algún tema en particular, este debe ser alimentado en la parte de gatos y perros a través de artículos y a través de expertos, para que los que crean los algoritmos puedan entender cómo responder a las preguntas que se van a hacer en un chat GPT. Por ejemplo, yo me atrevo a pensar, si está en un acervo bibliotecario de economía y existe un acervo de lecturas, libros, artículos sobre temas relevantes, estos se pueden catalogar y categorizar a través de las claves que ya existen en la biblioteca. Y entonces estas claves se pueden utilizar para buscar ciertos temas, y entonces a través de un modelo de ChatGPT, de LLM, creado específicamente para ese fin, puede ser muy eficiente en la búsqueda de información. Estos modelos ya existen en las plataformas, y más adelante voy a mencionar algunas plataformas de inteligencia artificial que nosotros como investigadores sí podemos utilizar, y están hechas a partir de estos programas de LLM, ¿no? Más no estoy hablando de, oye, hazme un ensayo sobre el efecto climático en la economía de los países. Sí lo hace, pero se van a ver lo torpe que es un ChatGPT para hacer eso. Pero los desafíos que nos plantean estas plataformas son muchos. Uno de los desafíos que nos plantean es el desplazamiento laboral. Obviamente que si ustedes meten robots en la industria, se encuentran con la cuarta revolución. He visto muchos artículos que hablan de eso, ¿no? De la cuarta revolución. Porque la cantidad de robots y la mecanización de los procesos de producción eliminan puestos de trabajo. De hecho, yo acabo de leer en la mañana una nota que decía Japón está metiendo robots en los restaurantes y en la atención a personas de la tercera edad, en los asilos, para ayudarlos a hacer tareas básicas, ¿no? Entonces, están de cierta forma estos robots eliminando posiciones de trabajo, y entonces puede haber sesgos tanto discriminatorios como eliminación de fuentes de trabajo. Y a esto se refieren también cuando los filósofos debaten sobre el uso de estos robots en las sociedades. Creo que hay algo de razón y debemos estar preparados para enfrentar esos debates o para resolver esos debates. Yo leí en algún momento que decían, si las empresas van a robotizar
los procesos productivos y van a expulsar trabajadores del proceso de producción, pues las empresas son responsables de eliminar esas fuentes de trabajo y deberían de contribuir a una bolsa que se pueda distribuir equitativamente entre la población por la falta de dinero. Algo así como ¿cómo se llama este concepto de tener una bolsa que se redistribuya a toda la población? Se llama, eh, le llaman, el concepto se llama, tú creas un capital extra y el cual puede ser redistribuido a la población, ¿no? Ese es el concepto que se está manejando. Se dice, bueno, si las empresas van a obtener tanta ganancia, entonces deberían de redistribuirla, porque entonces ¿quién les va a comprar si ya no hay fuentes de trabajo? Entonces, ahí se torna un tema bastante interesante que discutir y hasta dónde debemos aportar, ¿no? Los aspectos éticos de los que voy a hablar son variados. Hay un impacto en la sociedad, en el Facebook, por ejemplo. El uso de las herramientas ha provocado que la información se administre a través de grandes fuentes que capturan esta información. Facebook, Google, TikTok, todas estas fuentes capturan esa información y tienen impactos en la sociedad. Este autor, que se llama Constante y Cheverry, discute esos aspectos, me parece son filósofos ellos, y dicen que existen riesgos más crecientes de la inteligencia artificial que puede representar una amenaza a los derechos fundamentales y a la democracia. Eso es cierto, porque si nos dejamos sobrellevar por lo que las fuentes, como Facebook, como Google, están diciendo, entonces puede haber repercusiones. Nada más y nada menos, recuerden el uso de la IA en Cambridge Analytics, que le hizo un trabajo sucio a Trump en las elecciones del 2016. Lo que pasó ahí fue que a través de Facebook hicieron campañas para hacer las votaciones y produjeron el sesgo en las votaciones en Estados Unidos en el 2016. Y se usaron plataformas para hacer esas campañas. Entonces es un abuso de la inteligencia artificial orientada justamente para estos fines, ¿no? Por otro lado, estos autores, Constant y Chabry, destacan también que las plataformas como Google, TikTok, explotan el trabajo no remunerado de los usuarios. ¿Cómo funciona esto? Pues cuando los usuarios recomiendan productos a través de campañas pagadas por las empresas, de que los llamados influencers promueven la compra de productos a través de las recomendaciones que hacen a los usuarios. Y entonces estas son, digamos, estrategias que utiliza TikTok y más bien estrategias de las empresas que utilizan TikTok y todas estas plataformas para vender sus productos. Y son campañas baratas para las empresas, ¿no? Y hablan del abuso, estos autores hablan de ese abuso, lo cual tienen razón, ¿no? Las consideraciones éticas y el impacto en la academia. Este es otro tema del cual sí quiero hacer un énfasis en todo esto. La inteligencia artificial sí tiene un impacto ético en el uso en la academia. Hemos sido testigos de la relación planteada entre los robots, la sociedad en escenarios cinematográficos, y esto presenta dilemas éticos, ¿no? Inéditos, como la responsabilidad legal y moral de la inteligencia artificial. También es útil reflexionar sobre el diseño y el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial a través de una lente ética. Y esto, muchos autores han enfatizado que sí debe existir ese tema ético en la ilegal también
en la elaboración de los algoritmos, porque los humanos son los que hacen esos algoritmos, ¿no? Los aspectos éticos a los que se refiere en la educación superior, por ejemplo, es garantizar que se utilice de manera responsable y beneficiosa. Hay varios artículos que han enfatizado en el uso ético. Esto tiene que garantizar la privacidad y la protección de los datos personales. Justamente cuando yo pensé, dije, ¿se puede? Pues sí se puede porque los temas, existen sesgos algorítmicos. ¿Cómo puede entonces la IA colaborar con la academia? Si un estudiante puede realmente tomar información, no sabe de qué fuente, al usar ChatGPT. Entonces, aquí es donde existen, debemos los profesores, tanto los profesores como los estudiantes, debemos estar conscientes de que debemos orientar a los estudiantes para que usen adecuadamente estas herramientas. ¿Cuáles sí se pueden usar? Vamos a ver, por partes. Según este autor, Peter Hahn, dice, la ética debe integrarse desde el inicio del diseño de la IA y es crucial educar a los programadores, practicantes y teóricos de la IA en las implicaciones éticas de su trabajo. Es decir, lo que está diciendo son los que desarrollan los algoritmos quienes deben también tener cuáles son las implicaciones éticas que tienen que resolver y a las cuales se tienen que enfrentar. Dice aquí que los avances recientes en la IA han traído consigo logros impresionantes, pero también preocupaciones sobre los posibles daños que la autonomía conferida a nuestras creaciones tecnológicas podría desatar en la humanidad. Pues sí, porque si vamos a conferir a una ChatGPT que nos resuelva la vida, podemos incluso abusar de eso y utilizarlo como terapia. Yo, cuando estaba viendo esto en el año de la pandemia, como no tenemos los investigadores nada que hacer, ¿verdad? Me puse a buscar qué es lo que habían otros hecho en cuanto a ChatGPT y encontré un periodista del New York Times que decía, pues yo utilicé el ChatGPT para preguntarle sobre mi relación de pareja. Empecé a decirle los conflictos, los temas, ta. Dice, y al cabo de una interacción, al final le pregunté qué me podría resolver y le dijo la inteligencia artificial, el chat, divórciate. Bueno, ese es el colmo, ¿no? O sea, po- eh, eh, una inteligencia artificial no les va a resolver la vida. No se tiene que utilizar como terapia, porque les va a decir lo que ustedes le están preguntando, justamente, ¿no? Si ustedes hacen algún paper sobre el tema que ustedes quieran, la inteligencia artificial les va a presentar lo que otros han hecho, pero es incapaz de poder tomar una posición, la cual ustedes como investigadores sí pueden hacer. Y de hecho, la investigación es para eso. Este es lo que dice fulanito, este es lo que dice perenganito, este es lo que digo yo, enfrentando las dos posiciones. Pero ChatGPT no puede hacer eso, porque no tiene esas capacidades. Las capacidades las tienen ustedes nada más. Entonces, porque no están diseñados para hacer ese tipo de confrontaciones. Dice aquí el último párrafo, la integración de la IA en nuestras vidas plantea preguntas éticas y prácticas que requieren atención y soluciones fundamentales en la ética. Entonces, básicamente, bueno, quería yo mostrarles un video que encontré en el YouTube, en el que un niño recurre a Alexa para hacer su tarea de matemáticas. Va y el niño le pregunta a Alexa que cuánto es 12 más 14, pero se lo pregunta en un tono bajo. Dice, ¿cuánto es 12 más 14? Y Alexa en el mismo tono bajo le responde, 29. Y entonces regresa y hace su tarea y pone 29, va y le hace otra pregunta
y al final le dice a su mamá que ya hizo la tarea. A mí me dio gracia, pero si lo llevamos a la academia, puede suceder esto. Yo le digo a ChatGPT, escribe una introducción del efecto del cambio climático en el desarrollo de los países en vías de desarrollo. En vías de desarrollo está mal redactado, pero en fin. Incluye las referencias bibliográficas. Introducción. Y pau, 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 pau. Empieza a escribir. Ahora, sabemos que muchos estudiantes de manera ingenua lo hacen. ¿Eh? ¿De dónde está sacando esta información ChatGPT? Pues de los recursos que tiene, de lo que otros han alimentado a la red, de la información que existe ya en el Internet, en Wikipedia, pero no se los dice. Unos dicen, no, sí, porque si yo le digo que me dé las referencias en el prompt, sí me las da. Bueno, pues yo lo chequé. Y al checar las referencias son referencias apócrifas, inexistentes, y las inventa no sé cómo. Además, el estilo de redacción que hace no es ustedes, porque si ustedes ven cómo escriben y ven cómo escribe el chat GPT, no van a encontrar el estilo. De hecho, los profesores ya sabemos cuando utilizan chat GPT, porque vamos a las herramientas de antiplagio. Yo tomé esa pregunta y la capturé y la puse en la herramienta, una de las que uso, ¿no? Hay varias. Creo que la UNAM tiene una en particular que nos proporciona y nos da acceso. Y es bueno porque para las tesis la UNAM debe tener acceso a esta información. Yo cuando hago tesis en Flaxo o hago tesis en otras universidades, las pasan ¿cómo se llama esta herramienta? Se me fue. Y las pasan por ahí y nos dan un reporte. Esta es la cantidad de plagio, esta es la cantidad de originalidad. Entonces, yo pasé esta cosa que yo hice en el chat GPT y la planché en esta, y me dijo que tenía un score de 100% de ahí y 0% de original. Entonces, los profesores, pues ya sabemos, y otro me decía, es que hay otras herramientas, otras plataformas, donde tú le dices que te limpie toda la inteligencia artificial y te crea un texto único. Bueno, si quieren enfrentarse a esas herramientas, allá ustedes. Pero el tema, yo creo que más bien sí se debe incorporar la inteligencia artificial, pero debe usarse de manera distinta. ¿Cómo sí se debe usar? Existen herramientas de inteligencia artificial donde ustedes le preguntan, ¿quién ha investigado sobre este tema? Y se lo plantean. Existen herramientas, ¿cuáles que usamos? SciSpace, esa es una. Elicit. Y la otra es elicit.com. Son dos plataformas muy, muy bien estructuradas, donde uno hace las preguntas y le preguntan, ¿quién ha escrito específicamente sobre este tema? Y entonces ahí les dice, ¡pum!, aquí están. Y aquí están los PDFs. Ok. Recuperan ustedes esos PDFs y entonces yo cuando hago esto, recupero, después de hacer varias preguntas de la investigación que estoy haciendo, llego a coleccionar cerca de 30 PDFs. Cuando uno tiene que leer 30 PDFs, se vuelve uno loco si los tiene que leer en una semana. Pues no, ¿verdad? No se puede. Entonces, eligen algunos autores que ustedes ya saben cuáles son los que están tratando esos temas, y entonces los pueden meter a otra plataforma que se llama Chat PDF. Chat PDF les permite interactuar con ese PDF y el investigador pregunta específicamente si ahí en ese artículo están estas palabras claves y cómo se discute. Y si sí están, entonces dicen, este artículo es elegible para que yo lo lea. Y entonces ya con eso ustedes se ayudan para elegir de esos 30 que inicialmente seleccionaron, terminan con 10, los leen y es más fácil leer 10 artículos en una semana o en 2 y poder ustedes mismos hacer ya la escritura de los temas, pero no ChatGPT. ¿Me explico? Entonces, de esa forma, la investigación puede avanzar mucho mejor.
Esa es una forma de hacer una investigación. La incorporación de la AI en la educación, con un enfoque ético, puede ayudar a los estudiantes a entender y a manejar estos dilemas, familiarizando con diferentes enfoques éticos para su creación y su uso. Es crucial que nuestras universidades se actualicen rápidamente en el panorama tecnológico y no lo rechacen. Más bien que exista una filosofía de la normatividad del uso ético de estas herramientas y promover en los estudiantes que aprendan a escribir. Ese es el tema, que aprendan a escribir, no que suelten a ChatGPT a que haga la tarea por ustedes. Y yo creo que eso los profesores es lo que queremos, que los estudiantes aprendan a utilizar estas herramientas, pero en beneficio de su construcción, de su manera propia de escribir. Y entonces, es crucial, dije yo, que las universidades se actualicen rápidamente en el panorama tecnológico y adquieran competencias digitales. Darles competencias digitales es importante. En este mundo, dice, cada vez más digital, la IA tiene un gran potencial para transformar la educación superior, adaptándose a las necesidades cada vez de cada estudiante. Y la IA puede personalizar contenidos, ofrecer tutoriales virtuales, responder a través de chatbots y analizar los datos para mejorar el rendimiento académico. Es importante mencionar que si ustedes hacen un prompt en una plataforma de decirle, oye, en R, ¿cómo hago una regresión? ¿Cómo leo los datos? Pero si explican bien en el prompt la petición, ChatGPT les da el programa en R de las instrucciones de cómo hacerlo. No siempre es muy efectivo, pero si ustedes empiezan a entrenarse y a aprender un lenguaje y lo hacen a través de ChatGPT, se pueden ir propiamente entrenando ustedes mismos, no creyendo todo lo que les dicen, pero utilizando como una herramienta de aprendizaje rápido. Y sí se puede. Nosotros mismos, cuando tenemos un problema bastante difícil y no encontramos una solución, pero sabemos cómo preguntar, se lo preguntamos al ChatGPT y nos da alguna aproximación y con esa aproximación empezamos a entender el programa que nos da. No todo es solución simple, pero sí es una herramienta importante. No solo hacerlo en R, en Stata también, en M+, en varios programas se puede hacer esta consulta de cómo aprender a programar. Y más aún, para concluir, es vital que las instituciones de educación superior abracen el potencial de la IA, comprometiéndose a su incorporación ética y efectiva en la enseñanza. Subrayo esta parte. La IA no es una tendencia momentánea, sino es una herramienta que puede mejorar la educación y preparar a los estudiantes a un futuro tecnológico. Por ende, es necesario impulsar la investigación en el uso responsable de la inteligencia artificial. Ya hablé sobre las redes sociales, ya hablé también del trabajo gratuito que hacen muchos, eh, los que utilizan las redes sociales para beneficio propio. Y el trabajo gratuito difumina la diferencia entre producir y consumir. Por ejemplo, en TikTok se invita a los usuarios a perfeccionar los productos dando su like en la esencia, que en esencia se transforma en un trabajo gratuito. Y, se emplean estos medios sin saber cuál es su uso y estamos produciendo ganancias en una app sin saberlo. Así, el uso del tiempo libre se traduce en un tiempo de producción. Y esto lo citan los filósofos que ya cité anteriormente, como Chavery, y que hablan del trabajo gratuito que hacen los youtubers, ¿no? Hablé también ya del aprendizaje en la economía. El aprendizaje automático se ha utilizado en el campo de la economía, muchas aplicaciones en la experimentación, han experimentado un progresivo reconocimiento tanto en la capacidad para innovar las metodologías de la investigación existentes
como sus limitantes. Se han utilizado en la inferencia causal, en la economía comparada con la predicción, y se han utilizado en el aprendizaje automático de muchas formas. El análisis económico se puede enriquecer con la interpretación de datos, con la generación de nuevos indicadores y la predicción predictiva. Hay muchos, conozco algunos trabajos que han utilizado la ENOE y la ENIG para hacer predicciones de pobreza. Y utilizando lenguaje, utilizando machine learning, en particular random forest, árboles aleatorios, han hecho predicciones utilizando esas bases de datos de la ENOE. Y esos artículos nos mueven a utilizar otras herramientas y otras alternativas. Como le he dicho, yo las estoy utilizando para captar imágenes satelitales de luz de noche también, incluyendo luz de noche, e imágenes de día para predecir pobreza. Y próximamente lo haré para informalidad. Y los beneficios de la IA en la investigación social, pues pueden revelar muchos patrones y tendencias y elaborar políticas económicas y sociales. Y en el desarrollo, pues quiero comentar que existe el debate norte-sur. Si en el sur global no utilizamos estas herramientas, el gap, o sea, la brecha tecnológica va a aumentar. Si en los países más avanzados sí se utilizan estas herramientas, vamos a quedar nosotros rezagados si no las utilizamos. Se pueden utilizar en la productividad, se pueden utilizar en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo de nuevas patentes. Claro, siempre siendo supervisadas de manera ética y normativa. Porque en el debate norte-sur, el tema está en el desarrollo de los países que sí utilizan esas herramientas y los que no utilizamos exhaustivamente esas herramientas. Y esa brecha tiene que cerrarse. Estamos en esa posibilidad de hacerlo. La normatividad se ha desarrollado en América Latina y existen en algunos países ya en ese desarrollo, como es el caso de Colombia, Chile, Brasil, Uruguay y México, que están desarrollando exhaustivamente normas. Incluso aquí en la UNAM existe ya una línea de investigación en jurídicas sobre el desarrollo de normas y la aplicación de la inteligencia artificial. Debe existir normatividad para el uso ético de estas herramientas, ¿no? Se decía que el INAE hacía o hace, no sé todavía si existe, una protección de datos personales, ¿no? Y básicamente esta transparencia lo que habla es de la normatividad debe existir para que podamos establecer con un marco legal qué es lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y esto pues, nos traerá como consecuencia mejoras en la competitividad, obviamente. Pues sí, estamos jugando muy fuerte en las apuestas del desarrollo en México, sobre todo con la presencia de Trump. Pero yo creo que debemos aprovechar nosotros para fortalecer el cambio tecnológico y utilizar, entre otras cosas, la inteligencia artificial, lejos de satanizarla. Pero hay que meterla dentro de una norma, dentro de un uso legal y dentro de un uso ético. Eso es lo que yo quiero concluir. Muchas gracias. Muchas gracias, Delfino. Bueno, a continuación me leeré una breve semblanza de nuestro siguiente ponente, Servando Valdés Cruz. Él es licenciado en Actuaría por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una especialización en Estadística Aplicada por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y más de la UNAM. Asimismo, ha obtenido el grado de especialista y maestro en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte
además de una especialización en econometría moderna por el Colegio Nacional de Economistas del Perú. Desde el año 2013 ha ejercido la docencia en la Facultad de Ciencias y la Facultad de Economía de la UNAM, así como en la especialidad en Desarrollo Social y la maestría en Economía de la misma universidad. También ha sido profesor en la maestría en Población y Desarrollo de Flaxo, México. Sus intereses de investigación se centran en el desarrollo y aplicación de metodologías cuantitativas avanzadas para el análisis social, incluyendo la construcción de índices e instrumentos de medición, modelos de ecuaciones estructurales, modelos lineales jerárquicos, análisis de datos faltantes y métodos para el estudio de datos longitudinales. Su trabajo está particularmente enfocado en la comprensión y el estudio de la pobreza, desigualdad y la estadística espacial. A lo largo de su trayectoria ha contribuido significativamente al campo con publicaciones especializadas en artículos y capítulos de libro. Actualmente es técnico académico del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Bienvenido, Servando. Adelante. Muchas gracias, Nancy. Gracias, Sara, por la invitación al seminario. Buenos días a todas y todos. Gracias por acompañar y a los que nos ven en la grabación. Vamos a continuar un poquito hablando, ya Delfino les comentó esta parte de la inteligencia artificial. Vamos a aterrizar todos estos conceptos en lo que es como tal el aprendizaje de máquinas, ya puntualmente tratado en modelos. Entonces, vamos a hablar un poquito de historia, lo que ya nosotros conocemos de manera general en los métodos que hemos utilizado a lo largo de la carrera, ¿no? Sobre todo aquellos que han sido herencia de Carl Pearson, los famosos modelos de regresión que nosotros conocemos, que en 1891, perdón, ahí está al revés el año, la regresión lineal por vía mínimos cuadrados, ¿no? En la que se empezaron a aplicar en diferentes procesos. Posteriormente, ¿qué pasa? Ronald Fisher propuso el famoso análisis de discriminante en el año de 1936. Y el análisis de discriminante lo que utiliza es esta parte de las variables cualitativas, ¿no? Empezar a seleccionar grupos a partir con diferentes características. Y de ahí hacia adelante se han propuesto diferentes tipos de modelos en una rama un poco mayor que es los modelos lineales generalizados, donde podemos ver, por ejemplo, uno de esos es la regresión logística a principios de los años 70, ¿no? Todos estos métodos que son herencia desde Pearson, desde Fisher, todo lo que hemos visto a lo largo de los últimos años del siglo pasado, hemos visto que son utilizados dentro de lo que hoy llamamos aprendizaje de máquina. Sobre todo, Needler van a acuñar este término de modelos lineales generalizados a través de lo que hoy conocemos como el aprendizaje de máquina, ¿no? ¿Y qué vamos a tener ahora en la actualidad? Bueno, pues con la llegada de los métodos computacionales, sobre todo, esta parte tanto de R como de Python, que vamos a observar que a partir de los años de 1980, con este ingreso de las computadoras, sobre todo estas técnicas de aprendizaje de máquina tuvieron un mayor desarrollo, tuvieron un mayor énfasis en lo que estábamos viendo, ¿no? Esta combinación un poquito de computación con matemáticas, algo un poco medio extraño, que ahorita ya es muy factible de verlo. Y sobre todo en particular, Breiman, Friedman, introdujeron estas técnicas que hoy conocemos como clasificaciones, regresiones de árbol, así como los famosos métodos de validación cruzada, ¿no? Estamos hablando de lo que les mencionaba y cuestiones que tienen que ver con los años 80, años 90, que bueno, no había sido del todo desarrollado por la falta un poquito de poder computacional en estos términos. Hasti Tibshirani, que es el libro que ya les mencionó Delfino, que es un buen libro para empezar en esta parte del análisis y sobre todo la introducción al Machine Learning, hablan de estos términos en función de inteligencia artificial y de este tipo de modelos, algoritmos de aprendizaje de máquinas sobre todo, que lo que vamos a estar observando son las aplicaciones, ¿no? Son las aplicaciones a través de estos campos en los cuales nosotros vamos a estar dividiéndolos en dos aspectos fundamentales: algoritmos supervisados y algoritmos no supervisados, ¿no? En este caso, también parte de los algoritmos predictivos.
Como tal, ¿qué es lo que vamos a entender por el aprendizaje de máquina? Ya lo vimos como en la imagen pasada, va a ser esta fusión de algoritmos y modelos estadísticos, ¿no? Al final vamos a seguir haciendo, vamos a seguir tomando elementos fundamentales de la estadística y lo que lo vamos a utilizar es para automatizar de una manera en la que nosotros podamos realizar la toma de decisiones, podamos hacer predicciones también basados en los datos con un poco más de sofisticación computacional. Hay diferentes aspectos. Ahorita vamos a señalar un poquito esta diferencia entre el aprendizaje automático, tanto supervisado como no supervisado. Dentro del aprendizaje supervisado, tenemos algunos modelos como son máquinas de vectores de soportes, árboles de decisión y redes neuronales, que hace un ratito lo mencionaba Delfino. Aprendizaje no supervisado, sobre todo, nos va a ayudar a delimitar estos algoritmos de agrupamiento, estos algoritmos en los cuales nosotros vamos a seleccionar observaciones dependiendo de características particulares que nosotros queramos ver. Y el aprendizaje reforzado. También con ello va muy de la mano con la inteligencia artificial porque debido a que este tipo de modelos son el resultado que utilizan algoritmos de aprendizaje automático para reconocer patrones, para aprender un poco más de los datos, es de ahí de donde nosotros vamos a acuñar ese término de aprendizaje y sobre todo hacer predicciones, ¿no? Muchas veces la parte de predecir los modelos a veces las dejamos muy de lado por la falta de sofisticación en algunos de ellos. Uno de los primeros modelos que nosotros aprendemos es el modelo de regresión. En este modelo en el cual, bueno, cuando nosotros tenemos este modelo, típicamente vamos a querer encontrar la relación entre una variable de respuesta y un conjunto de variables regresoras a las cuales llamamos independientes. Esta relación la vamos a obtener a través de una forma funcional, es decir, una función que va a depender de X, y esa Y la vamos a explicar a través de esa función con una parte de error, ¿no? Siempre va a tener asociado nuestro modelo un error y en el cual nosotros le podemos dar diferentes usos a esta f de x, a esta función. Uno es para predecir y el otro es para hacer inferencia, ¿no? También para hacer la explicación, las relaciones entre esta variable explicativa y esta variable de respuesta. Típicamente cuando nosotros tenemos esta intención de hacer un modelo de predicción, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos una y estimada que va a ser igual a una f estimada de x, ¿no? Encontramos esas relaciones a través de los coeficientes, en este caso tanto de beta 0 como de beta 1, y vamos a observar que eso puntualmente tiene la relación entre x y y. Además de ello, en la teoría y todo lo que aprendemos de estos primeros cursos de regresión es un resultado importante, que es que por lo general vamos a buscar que el valor de los errores sea un promedio de 0, ¿no? Que nosotros esperaríamos que ese valor fuera 0. ¿Para qué? Para que literalmente nosotros tuviéramos una predicción. Cuando nosotros observamos que el error tiene un promedio de 0, solemos decir que esta función se puede tratar como una caja negra, ¿no? ¿A qué se refiere como una caja negra? A que nuestro interés, más allá de tratar de explicar una relación entre X y Y, lo vamos a utilizar para obtener una predicción de Y a partir de las variables X en este caso. Vamos a tener otra situación aquí interesante, que va a ser la parte de la varianza y de los errores reducibles. Lo que vamos a tener es que Y va a depender de dos factores, entre los cuales el primero de ellos va a ser la varianza reducible y el otro va a ser el error irreducible, ¿no? ¿A qué nos referimos con ello? No siempre nuestra función va a ser perfecta. Estamos teniendo en cuenta que, bueno, existe un error asociado siempre al modelo que nosotros vamos a plantear. Y algo que menciona George P. Box en una lectura bastante interesante, en la que menciona él que todos los modelos están equivocados, ¿no? Bajo esta premisa de decir, bueno, no puede adaptarlo dependiendo de cuál sea tu interés.
realmente de relacionar X y Y sobre todo también de cuestionar de cierta manera la manera en la que nosotros estamos tratando los datos y la manera en que esos datos están recolectados. Hay una parte de estos errores, en teoría, que bueno, se pueden minimizar a través de nuestro modelo cuando nosotros observamos esta primera parte de los modelos de mínimos cuadrados ordinarios. Lo que nosotros buscamos es minimizar ese error, ¿no? Minimizar la diferencia entre una variable observada y una variable predicha, ¿no? Entre una observación observada y la otra predicha, en el cual siempre vamos a tener asociado un error y nuestro interés va a ser siempre reducir esa parte del error. Cuando nosotros observamos la predicción, como podemos observar en la lámina, vamos a tener que los predictores de Y siempre van a depender de X y vamos a tener nosotros asociado un cierto error. ¿De qué va a depender? Nosotros vamos a poder reducir a través del valor esperado, tener una función que va a depender de X y una función estimada que va a depender de X, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos viendo a través del error. La parte que nosotros vamos a poder reducir va a ser esta función de f de X. ¿Por qué? Porque es la que depende de lo que nosotros vamos a proponer dentro del modelo. Y hay una parte que va a ser la cuestión denominada como irreducible, que es como tal la varianza del error, ¿no? A veces la presentamos como ruido blanco, dependiendo de lo que estamos observando, pero algo bien interesante aquí es que los modelos de aprendizajes de máquinas van a estar diseñadas para minimizar el error que es reducible, ¿no? Vamos a buscar otra vez, al igual que en los modelos en estadística, tratar de minimizar ese error que literalmente depende de la manera en la que nosotros estemos tratando o el modelo que estemos proponiendo para tratar este tipo de datos. Tenemos entonces dos propósitos, la inferencia y la predicción. Siempre recordar que cuando nosotros planteamos un modelo estadístico, un modelo matemático, sea cual sea nuestro objetivo, vamos a tener dos propósitos fundamentales. El primero de ellos es obtener inferencias y en el otro, bueno, obtener predicciones. Cuando nosotros hacemos inferencias, sobre todo, el objetivo principal que buscamos es encontrar esa relación y esas variables, sobre todo en particular, que me relacionan a X con Y, ¿no? Esas relaciones causales en las cuales nosotros podamos darle una interpretación más interesante y podamos buscar una relación que responda a alguna pregunta de investigación, ¿no? Que nosotros nos estamos planteando. En este caso se dice que F no se puede tratar como caja negra. Ahorita vamos a mencionar un poquito esto de la parte de caja negra. Y hay otra propósito bastante fundamental que es el modelo predictivo. Y en el modelo predictivo sabemos que, bueno, el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, una de las primeras cosas que nos mencionan es que si nosotros queremos hacer predicciones más allá del valor promedio, más allá de la media, es un modelo que resulta ineficiente, ¿no? Ineficiente entre más nos vayamos alejando de los valores promedios. Sin embargo, los modelos predictivos también son interesantes porque lo que vamos a buscar es definir un intervalo o un valor promedio de tal manera que nosotros podamos predecir a Y a través de estas variables independientes de X. En este caso, vamos a mencionar que esta función va a funcionar como caja negra, ¿no? ¿A qué nos referimos como caja negra? Vamos a tener ahí dentro variables predictoras que tal vez pueden violar bastantes de los supuestos, por ejemplo, colinealidad, valores atípicos, etcétera. Todo lo que sabemos que de cajón puede representar un poquito esta parte del error. Vaya, la vamos a tener dentro de estos modelos porque nuestra finalidad es poder realizar una mayor predicción. Y bajo estos propósitos, hay que tener bien en cuenta cuando realizamos sobre todo esta parte de Machine Learning, cuál va a ser nuestro propósito, si hacer inferencia o hacer predicción y sobre todo la gran amplitud de modelos y de propuestas que vamos a tener y que eso gracias a esta parte de un amplio desarrollo computacional.
Los modelos paramétricos, que bueno, son los que clásicamente ya conocemos, una función de y que depende de variables independientes en este caso, y que la asociación la vamos a resolver a través de la estimación de esos parámetros beta 0, beta 1 hasta beta p, y que nuestro interés básico es poder hacer las estimaciones de estos parámetros, ¿no? Un modelo lineal en el cual, bueno, muchas veces ese es el interés propiamente como tal. Y algo bien interesante que pasa dentro de este paradigma de los modelos de aprendizaje de máquinas, sobre todo, es que vamos a usar algo que le vamos a llamar, ya Delfino introdujo ese concepto anteriormente, que es el entrenamiento, ¿no? Vamos a usar una cierta proporción de datos para entrenarlos, es decir, para poder observar si realmente las relaciones que yo estoy planteando entre X y Y son las mejores, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que vamos a repetir esta estimación a través de los datos que vamos nosotros a aproximar o los que vamos a entrenar, y vamos a verificar su aproximación con formas funcionales propuestas, ¿no? En la siguiente lámina lo que tenemos es diferentes tipos de modelos. El primero de ellos es un modelo de estimación lineal que nosotros conocemos. Este modelo de estimación lineal que se estima a través de mínimos cuadrados ordinarios. Aquí tenemos tres variables en las cuales podemos ver la variable de ingreso, la variable de años de educación, y vamos a observar un plano, ¿no? Una recta normal que nosotros conocemos de dos variables regresoras y una variable de respuesta, en el que, bueno, es un plano que nosotros estamos viendo y lo estamos asociando. Hay otro tipo de modelos que son los spline con suavizamiento cuadrático. Este tipo de modelos, lo que principalmente estamos observando es que le podemos introducir un término cuadrático, ¿no? Una función a lo mejor polinomial. Y sobre todo estas funciones polinomiales lo que nos van a garantizar es un poquito más, una mejor estimación, ¿no? A través de un término cuadrático, en el que muchas veces ese término cuadrático es el que nos interesa que sea significativo. Ahorita no había hablado de significancia, que es algo importante en la parte clásica que nosotros conocemos. Sin embargo, todo eso lo vamos a desechar en esta parte de Machine Learning, porque vaya, ya no es algo que nos va a interesar, dado que nuestro propósito va a ser totalmente distinto. Y un área en el cual vemos los modelos no paramétricos, estos modelos no paramétricos en los cuales pueden funcionar de cierta manera como caja negra, porque ahí lo que vamos a ver es como si arrugáramos una hoja, ¿no? No va a tener el mayor sentido, a lo mejor no vamos a poder asociar una forma funcional a ese modelo no paramétrico, y lo que nos va a interesar es simplemente que nos prediga. Quiero que la hoja, así como la doblo y como queda en la tercera imagen, me quede lo más cercano a la distribución de puntos que tengo, ¿no? Sin importar a lo mejor la forma funcional, no importa a lo mejor cómo lo haga, ni siquiera necesito entender tal vez los dobleces de la hoja, pero ¿qué va a pasar? Me va a ser un buen predictor, ¿no? En este caso, que es lo que literalmente estamos buscando. Y la diferencia entonces entre este tipo de modelos, tanto paramétricos como no paramétricos, que es importante señalarlos. En el caso de los modelos no paramétricos, una de las principales ventajas que se tiene es que vamos a tener predicciones más exactas, ¿no? Literalmente la parte de los modelos no paramétricos nos funciona un poquito más como caja negra para poder tener este tipo de predicciones más exactas, aunque un contra que vamos a observar es que la interpretabilidad y la relación tanto X y Y es bastante nula o casi nula, ¿no? Y la parte de que los modelos paramétricos, en este caso, a diferencia de los no paramétricos, vamos a tener una mayor explicación, ¿no? Los modelos paramétricos es con lo que siempre nosotros hemos estado trabajando. Muchas veces, dependiendo del tipo de modelo, las predicciones tal vez no son muy buenas. Y bueno, ¿qué podemos hacer en este caso al respecto? Porque dicen, bueno, el interés siempre es también la parte de interpretabilidad, pero también es la parte de predicción, ¿no? Ahí tenemos como esa dualidad de decir, a ver, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Una mejor interpretabilidad o un mejor modelo con una mayor predicción? Y vamos a recurrir a
diagramita que ya les platicaba Delfino al inicio, en el cual vamos a estar observando la interpretabilidad y la flexibilidad. Flexibilidad en términos de lo que vamos nosotros a hacer como predictores. Hasta la parte de arriba vamos a tener que, ahí si ustedes pueden observar la imagen, tenemos la parte de lo que son los mínimos cuadrados, lo que nosotros ya conocemos de un modelo de regresión, en el cual tiene una alta interpretabilidad, porque siempre nuestro interés va a ser encontrar la relación a través de beta cero, como se expresa beta cero, beta 1, en términos de las X y de las Y, explicar esta parte de la relación causal. Y lo que vamos a tener un poquito más arriba van a ser las famosas regresiones Rich y Lasso, que esta regresión Rich y Lasso va muy de la mano con la parte que nosotros conocemos como métodos de selección, ¿no? Estos métodos de selección de stepwise, de forward, de backward, en los cuales siempre mencionaban aspectos fundamentales en los que decían, cuando tú vas a aplicar estos métodos de selección, debes de tomar en cuenta que ya no debe de existir ni colinealidad, ni datos atípicos, nada que te pudiera contrarrestar tal vez la manera en la que tú vas a seleccionar las variables. La gran ventaja es que en esta parte de este tipo de modelos, a través de la selección por Rich y Lasso, ya nos vamos a olvidar de todo eso. Literalmente la selección de los mejores modelos va a depender de otras cosas. Ya no vamos a tener que poner mucho énfasis en las situaciones que sabemos de estadística clásica que tenemos que mejorar, ¿no? Y estos van a ser buenos para hacer inferencia, es decir, para encontrar las relaciones entre X y Y van a ser muy buenos. Por el otro lado, lo que nosotros vamos a tener, si nosotros quisiéramos la parte de predicción, vamos a tener los tipos de modelos, sobre todo el bagging y el boosting, en los que en ambos modelos lo que nosotros vamos a querer buscar es precisamente reducir la varianza irreducible, ¿no? Lo que dependía como tal de nosotros lo vamos a tratar de reducir a través de este tipo de modelos. Este tipo de modelos van a funcionar como cajas negras, literalmente. Van a ser modelos que son excelentes para la predicción, pero en los cuales pues, no vamos a poder encontrar ninguna relación que nos ayude a entender cómo se está relacionando X con Y, ¿no? Porque nuestra finalidad no es ella, sino simplemente la finalidad y el objetivo es poder hacer buenas predicciones. El boosting, sobre todo, es interesante porque intenta arreglar los errores de predicción a través de los modelos anteriores, ¿no? Que ya va poniendo como tal. Y lo que vamos a hacer es que estos dos métodos, sobre todo, son muy utilizados en la parte de los bosques aleatorios, ¿no? Estos bosques aleatorios en los cuales principalmente parten de utilizar modelos de decisión a través de una respuesta binaria, reglas binarias de sí y no. La diferencia entre el boosting y el banning es precisamente el aprendizaje. El banning estamos hablando de un aprendizaje un poquito más rápido, un poquito más automatizado. Y el boosting, por su parte, es un aprendizaje lento, ¿no? Le llamamos el aprendizaje lento porque lo que hace es que combina una gran variedad de modelos que se obtienen a partir de modelos previamente que ya tienen métodos con una predicción muy baja, ¿no? Entonces va a ir aprendiendo poco a poco a través de los datos, pero sin embargo estos son muy buenos modelos para hacer predicciones. Y en medio lo que tenemos es este balance entre una combinación de inferencia y predicción a través de los modelos aditivos generalizados de árbol, en los que, bueno, vamos a combinar esta parte en la que tenemos una predicción media y también una inferencia en términos intermedios, ¿no? Les digo, aquí lo que vamos a buscar es dependiendo del interés que nosotros tengamos, vamos a ver cuál es el mejor modelo que podemos nosotros utilizar dentro de Machine Learning. La relación entre interpretabilidad y flexibilidad, que bueno, hay, como ya lo mencionamos, modelos que son muy buenos para hacer inferencia,
más restrictivos, hablando hacia la parte de las regresiones, y donde todos los supuestos que nosotros buscábamos para este tipo de análisis ya no es necesario que se cumplan. Ya estos supuestos literalmente los vamos a dejar un poco de lado porque ya nuestro interés va a ser otro. Ya la manera en la que vamos a aplicar los métodos de Machine Learning ya van a ser muy distintos, entonces por lo cual cuestiones que tienen que ver como colinealidad, normalidad, heterocedasticidad ya no van a ser importantes y relevantes en esta relación de aplicación de Machine Learning. Y bueno, lo que tenemos, esta diferencia entre los algoritmos supervisados y no supervisados van a ser típicamente lo que nosotros queremos observar, ¿no? Dentro de los algoritmos supervisados vamos a tener nuestra variable de respuesta y todas nuestras variables explicativas, es decir, encontrar una relación entre X y Y. Y en la parte de los modelos no supervisados, nuestro principal interés se centra en formar grupos, ¿no? Muchas veces en la práctica, sobre todo en la parte de las ciencias sociales, nos ayuda mucho a determinar lo que nosotros le llamamos tipologías, ¿no? Tipologías de algo para saber una cierta característica, si la podemos observar en un nivel medio, bajo o alto, dependiendo de nosotros la tipificación que le demos a esta variable. Y muchas veces son conceptos que se construyen a través de diferentes variables, ¿no? Como pueden ser el ejemplo, por ejemplo, la pobreza, la marginación, que no son directamente medibles, pero que las podemos observar a través de un conjunto de variables y que, bueno, en este caso los modelos que no son supervisados nos pueden ayudar a generar un poquito más estas tipologías. Ya hay métodos anteriores, sobre todo en la parte de esta parte del análisis de discriminante, el análisis multivariado como tal, que bueno, te ayuda a formar estas tipologías y es un poquito la aplicación de estos métodos o de estos algoritmos no supervisados a ese tipo de modelos que en cierta manera ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, aquí que vamos a estar observando en la gráfica, lo que vamos a estar observando es un conjunto de datos de agrupamiento que van a involucrar 3 grupos distintos. En cada muestra se utiliza un color diferente de cómo lo podemos nosotros observar. Del lado izquierdo, los 3 grupos están bien separados, ¿no? O sea, podemos determinar incluso a lo mejor si ni siquiera tuviéramos la gráfica con color, podríamos decir, mira, tienes un grupo superior, un grupo inferior y un grupo separado totalmente, en el cual, bueno, se puede ver básicamente el agrupamiento que nosotros podemos obtener. Sin embargo, esto no siempre pasa en la realidad. La realidad es un poquito más asociada como a la derecha, en el que vamos a tener superposiciones, ¿no? Es decir, vamos a tener una alta relación o una alta correlación de las variables que nosotros estamos buscando en los diferentes grupos. Y lo que vamos a ver es que al menos una observación puede estar asociada a uno o más grupos, ¿no? O sea, podemos encontrar una relación que tal vez muchas veces no es como tal identificable. Para la identificación de los grupos, en este caso, porque les digo, es un poquito más asociada a la parte de esta parte del aprendizaje no supervisado, lo que podemos tener es identificar esa parte, en este caso, los grupos y cuáles son las variables más relevantes. Para eso el aprendizaje automático también nos va a ayudar, que toma la idea de lo que ya conocemos del análisis multivariado, esta idea de reducir la varianza a través, por ejemplo, de técnicas como componentes principales, análisis de regresión. Toma esa parte de la idea que es algo totalmente distinto, pero la idea es que, bueno, vamos a observar cómo discriminar y cómo identificar sobre todo estos grupos. Hay diferentes métodos. En el análisis, sobre todo de Machine Learning, se utilizan diferentes, como puede ser el K-means, las K-medias, el vecino más cercano, el boosting también está incluido dentro de ellos, los famosos dendogramas en las cuales nosotros vamos observando las ramitas a través de las relaciones que vamos a tener. Y sobre el ajuste de los modelos, ¿qué va a pasar sobre el ajuste de los modelos? Literalmente aquí hay que tener en cuenta algo
bien importante, que no va a haber siempre un solo modelo que cumpla todas las expectativas de un investigador, ¿no? A veces nos damos a la tarea de querer buscar el mejor modelo que nos ayude a predecir, que nos ayude a cumplir ciertas condiciones y bueno, muchas veces no pasa eso, ¿no? O peor aún, no hay ningún modelo único que tenga los mejores atributos en cuanto a las condiciones, tanto estadísticas como matemáticas, que debe de cumplir. Y en este caso, el aprendizaje de máquina lo que va a ofrecer es una gama de alternativas más allá de estos modelos clásicos, que si bien van muy de la mano, lo que nosotros es que, bueno, vamos a poder mejorar a través de ello la calidad del ajuste, la relación entre esos términos que son varianzas y sesgos, y vamos a poder medir de mejor manera el ajuste a la hora de que nosotros vamos a estar formando grupos, ¿no? Grupos sobre todo que nos interesan. Una de las medidas que la mayoría ya conocemos porque es parte importante dentro del análisis de regresión es la calidad del ajuste. La calidad del ajuste que lo hacemos a través del famoso error cuadrático medio, en este caso la suma de los cuadrados de los errores del modelo. Y este es fundamental e importante porque también lo vamos a estar nosotros utilizando a través del algoritmo de aprendizaje de máquina, ¿no? No vamos a dejar de lado del aprendizaje de máquina la calidad del ajuste a través del error cuadrático medio que nosotros ya conocemos. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar, aunque no siempre, en este caso, que nuestro error cuadrático medio sea tan pequeño. Sea tan pequeño a través de algo que nosotros vamos a conocer. Vamos a tener un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba, lo que yo les decía, a diferencia de otros enfoques clásicos que ya conocemos, dividimos los conjuntos de datos y lo que nosotros vamos a buscar a través de este concepto del error cuadrático medio es buscar que nosotros tengamos el menor error cuadrático medio más pequeño dentro del conjunto de los datos de entrenamiento. Y los datos de entrenamiento obviamente va a depender de la manera en la que nosotros seleccionemos ese conjunto de entrenamiento. Por lo general, el conjunto de entrenamiento y el de prueba va a ser alrededor de un 80-20, 75-20, también lo manejan en la literatura, 85-15, etcétera. Digamos que lo más común va a ser utilizar en este caso un 80-20 aproximadamente. Entonces aquí ya vamos a tener diversas pruebas porque depende de nosotros cómo obtengamos el conjunto de datos de entrenamiento, vamos a obtener diferentes errores cuadráticos medios. Ya no vamos a tener uno como en los modelos clásicos, sino vamos a tener distintos en función de cómo nosotros estamos seleccionando ese conjunto de entrenamiento. Y entonces, ¿cuál va a ser el objetivo del algoritmo de aprendizaje de máquina, ¿no? Porque lo que hemos visto son cosas que ya nosotros conocemos y dicen, bueno, ¿dónde está la aplicación de este tipo de modelos? En que nosotros vamos a seleccionar de una manera aleatoria una pequeña muestra en la cual vamos a buscar siempre que tengan el menor error cuadrático medio, ¿no? Tanto en ausencia de datos de prueba como el error cuadrático medio que nosotros conocemos en este caso. Y lo que vamos a estar observando es que, bueno, aquí podemos observar diferentes tipos de conjuntos, el error cuadrático medio de prueba y el error cuadrático medio de entrenamiento, donde vamos nosotros a buscar, dependiendo de la manera en la que estamos seleccionando ese conjunto de datos, vamos a buscar y vamos a poder ajustar diferentes tipos de modelos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la gráfica de la izquierda tenemos datos que son simulados. Y a lo mejor nos alcanza a ver un poquito los colores, pero ahí en negro tenemos tres estimaciones. Una función lineal, como nosotros la conocemos, que es la función en color naranja. Una curva y otros dos ajustes que vamos a hacerlos a través de splines, ¿no? Es decir, funciones polinómicas que pueden ser de grado n y que van a estar haciendo esas curvitas que las podemos estar observando en color verde y en color azul. Y la de color negro, que bueno, va a ser un poco más un suavizamiento. Y del otro lado vamos a atender a esos conjuntos o a ese conjunto de entrenamiento en el cual nosotros vamos a buscar quién es el mejor ajuste
Y ese mejor ajuste lo vamos a observar a través de cuál es o dónde estamos observando nosotros el menor error cuadrático medio, ¿no? Y estas variaciones las vamos a obtener porque nuestro interés va a ser agarrar un conjunto y seleccionar tus datos de entrenamiento. Y ese lo podemos seleccionar de N maneras distintas, de manera aleatoria, en la cual vamos a buscar que encontremos ese menor ajuste donde podemos tener el error cuadrático medio más pequeño en términos y en funciones de comparar nuestros datos de prueba con nuestros datos de entrenamiento. Y al final lo que podemos ver es que, bueno, la línea punteada nos va a representar la varianza del error. Acuérdense que la varianza del error es esta parte que no podemos reducir, esta parte que como tal no podemos nosotros tratar dentro del modelo y que va a ser el punto de referencia entre lo cual nosotros nos vamos a estar acotando a tratar de reducir estos errores cuadráticos medios lo más que se pueda. Hay una cosa porque diríamos, bueno, en este caso particular, a lo mejor los splines nos funcionan mucho mejor, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de cubrir con nuestro modelo, ya sea polinomial, la mayor parte de los datos. Recuerden que cuando ajustamos un modelo, tratamos de que pasen por la mayor cantidad de datos o lo que nos va a garantizar el error cuadrático medio, ¿no? Sin embargo, podemos tener aquí uno de los problemas que son interesantes dentro del Machine Learning, que va a ser el sobreajuste. ¿Qué va a pasar con sobreajuste? Aquellos que siempre le queremos ajustar voluntariamente a fuerzas un modelo polinomial, que bueno, trate un poquito más esta relación entre X y Y. ¿Qué va a pasar? Cuando no tenemos estos ajustes lineales, lo más conveniente es siempre hacer un ajuste polinomial, pero no del todo, siempre resulta ser un mejor ajuste, ¿no? A veces el sobreajuste sucede en esta parte del algoritmo de aprendizaje cuando nosotros estamos forzando demasiado a obtener una solución óptima, ¿no? El tratar de querer tener una solución óptima también puede llevar a un sobreajuste, puede llevar a que nosotros estemos observando menos flexibilidad para el modelo o estemos viendo que realmente se está teniendo un error cuadrático medio más pequeño, pero porque lo estamos tratando de forzar, ¿no? Y recuerden que aquí la parte de la interpretabilidad, dependiendo de lo que estemos observando, puede que sea importante o puede que no lo sea, ¿no? Otro ejemplo que tenemos aquí es esta otra gráfica, también del libro, en el que, bueno, vamos a observar que si nosotros usamos una F verdaderamente diferente, entre la cual, bueno, ahí estamos observando un ajuste que nosotros conocemos de un modelo de regresión que está en color negro y que es mucho más cercano a la linealidad, en este caso por el conjunto de datos, que si nosotros le tratamos de ajustar un spline, ¿no? Ya vieron, el otro, el azulito, es un spline en el cual nosotros estamos teniendo las variaciones y a lo mejor en este caso en particular los errores cuadráticos medios resultan los mismos, ¿no? Entonces no estamos teniendo ganancia en mejorar o en reducir nuestro modelo al final porque, bueno, los datos puede que ajuste mejor. Y aquí viene otra pregunta en la que nos podemos hacer que, bueno, ¿cómo vamos a encontrar el mejor conjunto de entrenamiento, el mejor conjunto? ¿Y cuál es la manera más práctica que nosotros podemos utilizar para hacer este tipo de estimaciones, ¿no? Para hacer este tipo de estimaciones. Entonces, siempre debemos de tener una compensación, un equilibrio entre lo que es la varianza y lo que va a ser, en este caso, el error, ¿no? Entendiéndose como varianza, aquello que estamos explicando a través del modelo, esa parte de la variabilidad que estamos observando a través del modelo. Y el sesgo, precisamente, cuando nosotros tenemos el error cuadrático medio, vamos a tener esa parte del concepto del sesgo, ¿no? El concepto del sesgo que lo único que nos está considerando es la relación entre la varianza y el valor esperado que vamos a buscar en este caso de los errores. ¿Qué vamos a tener? Que bueno, lo que sugiere en este caso la literatura dentro del Machine Learning para minimizar el error de prueba esperado es que se requiere seleccionar un método de aprendizaje que logre simultáneamente bajar la varianza, pero que también tenga un sesgo bajo, ¿no? A veces también vamos a acceder, dependiendo del tipo de modelos, a veces dicen, bueno,
le aumentamos tantito el sesgo, pero vamos a seguir controlando que la varianza sea lo más baja posible. Y no dejando de lado que lo único que no depende de nosotros es la parte de la varianza del error, que bueno, esta va a ser irreducible, es el ruido que nosotros estamos teniendo dentro de los diferentes tipos de modelos. Y bueno, aquí podemos observar otro ejemplo en el cual lo que vamos a observar son diferentes tipos de regresiones y cómo se comportan los errores cuadráticos medios a través de cómo vamos nosotros a tener esta parte de flexibilidad. El sesgo al cuadrado, que en este caso lo determina la curva azul, lo que vamos a tener es que, bueno, vamos a observar una varianza a través de la curva naranja y la prueba del error cuadrático medio, en el cual la prueba del error cuadrático medio en cada una de ellas me va a representar en color rojo, ¿no? La línea vertical, la línea punteada va a seguir siendo la parte de la varianza. Y lo que vamos a ver en esta gráfica, en este comparativo, es precisamente ver cómo se requiere a través de un buen rendimiento del conjunto de prueba, un método de aprendizaje estadístico en el cual lo que nosotros tengamos es observar la relación entre la varianza baja y un sesgo cuadrático bajo, ¿no? Cómo vamos a empezar a interpretar esta parte tanto de la varianza como del sesgo, que al final, cuando nosotros avanzamos un poquito más dentro de del aprendizaje, dentro de este campo, que es el Machine Learning, vamos a ir viendo diferentes técnicas que vamos a ir compensando toda esta parte, tanto de la varianza como por el sesgo. Muchas veces estaríamos a lo mejor en contra de uno de los principios básicos que nos muestran a nosotros en el análisis de regresión, y bueno, en general en la estadística, que es que tus estimadores tienen que ser insesgados, ¿no? Que el valor poblacional tiene que ser igual al valor, perdón, que tu valor muestral debe de ser igual al valor poblacional. Entonces, bueno, aquí vamos a poder compensar ese equilibrio a través de determinar algunos estimadores con sesgo, pero que van a seguir cumpliendo que sea de varianza mínima. Voy a avanzar un poquito más rápido en esta parte de los modelos de clasificación, en el que, bueno, vamos a tener el error de prueba, en el cual vamos a estar observando cómo nosotros vamos a clasificar a través de este algoritmo, en el que vamos a tener nuestra parte de entrenamiento, nuestra parte de prueba. Y va a entrar algo también bastante interesante, que es el clasificador de Bayes, ¿no? Esta parte de la estadística bayesiana, que de repente puede ser un poquito compleja y puede cambiarnos el chip totalmente de la parte, sobre todo del enfoque clásico, pero el clasificador de Bayes también ayuda mucho en función también de cuando nosotros queremos hacer predicción, ¿no? Cuando queremos hacer predicción de modelos a través de este fundamento básico dentro de este enfoque, que es las distribuciones a priori y las distribuciones sobre todo posteriores. El agrupamiento a través del vecino, del késimo vecino más cercano, que también, bueno, va a ser parte de diferentes tipos de contextos, pero son por mencionar algunos dentro de los que nosotros podemos observar en estos términos. ¿Qué va a pasar cuando hablamos nosotros del aprendizaje automático en la parte de economía? Que bueno, ya Delfino les mencionó un poquito tanto sus usos, pero tradicionalmente lo que se ha observado es que, de acuerdo con investigaciones, sobre todo de la Universidad de Stanford, se predice que se sugieren nuevos métodos econométricos basados en el aprendizaje automático diseñados para resolver tareas de estimaciones complejas dentro de las ciencias sociales, ¿no? Y sus relaciones que nosotros vamos a estar observando. Con ello, lo que se pretende es realmente establecer una sinergia entre ambas disciplinas, ¿no? Esta sinergia en la cual la econometría va a seguir teniendo ese papel fundamental que nosotros ya conocemos, de poder encontrar una relación a la realidad entre una variable regresora y una variable de respuestas a través de modelos que ya tenemos, pero que también podemos llevar muy de la mano con esta parte del aprendizaje automático para precisamente mejorar en cierta manera alguna limitante que tenemos con esos modelos, que son la predicción y sobre todo esa capacidad, ¿no?, predictiva que vamos a tener del modelo.
Algunas aplicaciones claves y beneficios del aprendizaje automático en esta parte de economía. Predicción sobre todo de indicadores económicos, ya Delfino les mencionó un poquito, el manejo, lo que tiene que ver con la parte de la ciencia de datos y cómo vamos a poder encontrar una mejor predicción a través de, bueno, una simplificación de modelos y un aprendizaje como tal de los mismos datos. Las optimizaciones dentro de la gestión de los riesgos financieros, la automatización del análisis de datos en tiempo real y sobre todo cuestiones que son interesantes porque vaya, las han ido mencionando poco a poco en esta parte de las claves, que es un incremento en la productividad de diversas industrias, ¿no? Hay estudios que han mencionado que para el año 2030 podríamos tener un aumento de una productividad del 14.3% aproximadamente, en función de que hay muchas cosas que ya estamos automatizando, ¿no? Hay cosas tareas rutinarias, tareas que son bastante, eh, digamos, repetitivas, que lo suelen hacer, por ejemplo, trabajadores de fábricas, cajeros, recepcionistas, pueden ser todas estas completamente automatizadas, ¿no? Y que pueden mejorar precisamente esa productividad. Y en la actualidad ya vemos parte de ellas. Simplemente las famosas cajas de autocobro, por ejemplo, en el Walmart, en los supermercados, las cuales uno ya puede ir y comprar sin necesidad de que literalmente alguien nos realice esa parte del cobro. Los sistemas de audioguías que ya hay en los grandes museos del mundo, que bueno, ya uno se puede poner y hasta seleccionar el idioma en el cual quieres que sea esa parte. Y una creciente demanda también en especialistas en ciencias de datos y aprendizaje automático, ¿no? Algo que a lo mejor no veíamos hace 10, 15 años, que sobre todo más aparte cuando uno sale al mercado laboral, que te piden los 1000 años de experiencia y demasiadas cosas a una corta edad. Ahora, ¿qué pasa? Y hay una creciente demanda en esta parte de personas y de especialistas, sobre todo en ciencias de datos. Datos del 2013 relatan que desde ese año a la fecha ha habido un aumento de casi más del 300% en la demanda de científicos de datos, porque bueno, y ahora ¿cuál es la idea de las empresas? Buscar hacer optimizaciones, sobre todo en diferentes tipos de procesos. Dentro de los beneficios de estas técnicas de la economía se encuentra también el análisis de datos mejorados, precisión sobre todo en las optimizaciones de productos y servicios, gracias precisamente a esta parte del aprendizaje automático y sobre todo en la toma de decisiones, ¿no? En la toma de decisiones en las cuales nosotros vamos observando toda esta parte de los modelos ya como tal estadísticos aplicados a los procesos que vamos a revisar. Y ya nada más para ir concluyendo, ir cerrando, los desafíos del Machine Learning, no solo en la economía, sino en diversas áreas, pero bueno, vamos a focalizar un poquito en esta parte de la parte de la economía, que viene la parte de la interpretabilidad de los datos. Les digo, no tenemos que dejar de lado lo que significa nosotros la parte de la interpretabilidad de los modelos, ¿no? Porque al fin y al cabo es una pieza fundamental que todavía la vamos a seguir teniendo en cuenta. No es que ya no vayamos a hacer los modelos clásicos como los conocemos, sino simplemente ya vamos a tener otras herramientas para poder utilizar estas herramientas. El riesgo del sobreajuste, que ese siempre va a estar de lado. Hay que tener en cuenta lo del famoso principio de parsimonia. A veces con menos se explica más las cosas. La calidad y la accesibilidad en los datos también es otro elemento importante. Siempre nos cuestionamos la parte de los modelos y que queremos ajustar el modelo y darle demasiadas vueltas al modelo, pero a veces no cuestionamos la parte de la calidad que tienen como tal nuestros datos. Las consideraciones éticas y de equidad, en las cuales muchas veces ya incluso Delfino se los mencionó, hay que tener siempre en cuenta que el aprendizaje de estas herramientas también nos debe dar esta parte moral de considerar cuestiones éticas y sobre todo los recursos computacionales necesarios. Ahorita ya conocemos que Python y R, sobre todo en particular, estos dos softwares son bastante
bastante importantes, ¿no? Y que ya hacen literalmente rutinas, un buen procesamiento de datos, una buena computadora y bueno, puede ayudar muchísimo a procesar todo este tipo de datos. ¿Y cuáles van a ser las conclusiones? Que si bien al final la parte, cuando nosotros tenemos Machine Learning, hay muchos que dicen, sí, en realidad es estadística, ¿no? Y la verdad es que sí, es estadística. Nosotros nos basamos en las técnicas, como ya lo mencionamos al inicio, toda esta herencia que viene desde Pearson, desde Fisher, pero sin embargo le estamos dando ese toque adicional con la parte computacional y en las cuales nosotros vamos a poder procesar datos no convencionales, estructuras sobre todo, lo que les mencionaba Delfino, estructuras que tal vez no eran posibles antes, incluidas la parte del texto e imágenes, ahora con el famoso chat GPT que hasta presentaciones te puede hacer una imagen con ciertas características dependiendo del prompt en el que tú le estás dando. Y que bueno, a pesar de estas limitaciones, no podemos negar que el Machine Learning junto con las herramientas estadísticas clásicas va muy de la mano y mejora sobre todo en muchos aspectos problemas que estaban planteados a finales de la década del siglo pasado, ¿no? De los años 90, 80, en los cuales teníamos que decir, quiero predecir esto, ¿de qué manera lo puedo hacer mucho mejor, ¿no? Y con esa combinación, lo que también vamos a observar es que dentro del campo de la economía como tal y de las ciencias sociales, está transformando, ¿no? Está transformando este campo a la hora de tomar decisiones automatizadas en procesos, de permitir precisamente esos desafíos claves a través de las preguntas y bueno, esta combinación entre el aprendizaje automático, la economía tradicional, que sobre todo nos lleva a una era de investigación y a replantear muchas cosas que incluso ya Delfino lo mencionaba, ¿no? Y no dejando de lado una cita, y con esto termino la presentación que me gusta mucho de George Bernard, en el cual menciona él que la estadística siempre va a seguir siendo ese arte de mentir con los números, ¿no? Y ahora lo podemos realizar con procesos y a través de modelos un poquito más sofisticados. Y bueno, pues con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Si tienen alguna pregunta para nuestros ponentes. ¿Qué tal? Buenos días. Miren, una pregunta muy rápida para ambos ponentes. Ambos mencionaron la importancia de las consideraciones éticas en la implementación de inteligencia artificial en la educación. Eh, y evidentemente es muy difícil y crecientemente complicado su evaluación, porque no es lo mismo ponderar el ChatGPT o LLM de hace 5 años que el actual. Evolucionan mucho. Entonces, ¿cómo pueden vislumbrar ustedes el futuro de esta rigurosidad, tal vez académica, con la evolución tan importante que tienen los modelos? Gracias. Bueno, es importante. Espérame. Ah, perdón. Alguna vez. Hay Bueno, otra pregunta. aprovecho solo para comentar algo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Creo que ha sido muy rica eh, y se tocaron como diversos aspectos, ¿no? Relacionados con este tema. Me gustaría preguntarte, Delfino, si nos pudieras hablar un poquito más sobre si tú conoces algunas experiencias de regulación, por ejemplo, de este tipo de tecnologías, ¿no? Hablabas en el caso de sus posibles impactos laborales, ¿no? Y esta idea muy interesante de este especie de fondo, ¿no? ¿Conoces experiencias internacionales que se estén apuntando hacia allá? Y por el otro lado, Servando, un poco pensando en la posibilidad de emplear este tipo de modelos, ¿no? A veces en economía tenemos, no sé, datos de 15 años trimestrales. Entonces, tenemos 60 observaciones. Con eso podemos hacer un modelo de este estilo, podemos hacer eh, esta parte del entrenamiento que decían, o necesitamos miles o millones de datos. No sé si alguien más tenga una pregunta. Si no, lo que se animan, que vayan respondiendo, ¿no? Adelante.
Sí. Ah, desde luego que la inteligencia artificial ha evolucionado. No es lo mismo lo que tenemos hoy que lo que yo empecé a descubrir hace 2 o 3 años. Está evolucionando de manera constante. Yo lo que invito es a que no aparten el ojo del desarrollo de estas tecnologías. Hoy día, por ejemplo, la que más me ha impactado mucho es el DeepSeek, la herramienta china Ujú. comparado con OpenAI. Creo que hay una diferencia sustantiva, no solo en la velocidad, sino también en la profundidad como responde. Yo creo que deben utilizarse estas herramientas como referencia y también como una forma alternativa de poder hacer su investigación. A lo que yo me opongo totalmente es a que utilicen esas herramientas como mecanismos para escribir. A eso me opongo porque pues los atrofia. Los atrofia en el sentido de que ustedes no están pensando, no están escribiendo, no están haciendo esa acción. Yo creo que los profesores estamos aterrorizados de ver tesis o ensayos que aparentemente deberían ser premios Nobel y nos los hemos encontrado. Colegas míos me han dicho, oye, este está excelente, ¿le damos el premio Nobel o qué? Digo, a ver, espérate, está muy bien escrito, pero se nota que no es el estudiante el que escribe, porque uno los lee y uno sabe cuando está leyendo qué cosa es lo que escribe. Entonces le digo, espérame, déjame pasarlo, lo voy a planchar por diferentes plataformas y ¡pau! Sale ahí. 70-80% escrito por AI. Si ustedes como estudiantes están haciendo esas prácticas, créanme que se están obstaculizando y están perdiendo la oportunidad de desarrollar esa neurona que escribe. Entonces, por eso, sí, impresiónense mucho de las herramientas que hay como DeepSeek. Sí, utilícenlas, no se obstruyan al escribir. Escriban, escriban ustedes. Al escribir ustedes se van a dar cuenta que ustedes están a favor o en contra de tal posición de lo que ya escribieron y debaten. Nosotros nos damos cuenta cuando están ustedes escribiendo, cuando debaten, cuando oponen a los autores y no nada más es citar una fuente, citar la otra y se acabó. No. Y nos damos cuenta los profesores cuando decimos, no, esto no es lo que yo espero del estudiante, esto es algo más. A eso me refiero. Y por el otro lado, de experiencias internacionales, sí hay muchas experiencias internacionales. Sobre todo, utilizar herramientas como Google Colab. Google Colab es una herramienta que te permite explorar otras herramientas que no nos dio tiempo de explicar aquí, pero se llaman CNN, Convolutional Neural Networks. Y con esas redes convolucionales se pueden hacer una gran cantidad de cosas siempre y cuando las podamos programar y podamos decir qué es lo que queremos hacer. Podemos hacer predicciones y modelado con pocos datos, porque justamente Machine Learning lo que toman en los datos de entrenamiento es subconjuntos. Te toma 100 subconjuntos de datos lo que le llamamos un fold, en una repetición. Pero esas repeticiones se hacen como 10 o 15 veces con los datos de entrenamiento. Y dentro de esos defaults que hacemos de entrenamiento, hacemos lo que se llama validación cruzada. Esa validación cruzada te permite utilizar vía Bootstrap los mismos datos para hacer diferentes escenarios y plantear cientos de modelos a la vez, que son cerca de 200, 400 modelos, y de ver de todos esos modelos cuántos modelos de esos utilizan qué variables y qué predicciones. Y una vez que se hace esa parte exhaustiva de entrenamiento, entonces va uno a los datos que nunca has tocado, que son los de testing, los de prueba, y pruebas que si el modelo que ya se ajustó se puede utilizar y replicar en los datos que nunca usaste. Si realmente los dos modelos coinciden, tienes mucha confianza en que lo que estás haciendo está bien. Se puede utilizar con pocos datos o con muchos datos.
Es más, pocos datos y muchas variables se pueden usar. Cosa que no lo hacen los modelos regulares de regresión. Es otra cosa distinta. Gracias. Y sí, en lo que preguntaba Alfonso, es interesante porque incluso ya lo mencionaba Delfino, esta parte de la evaluación como tal del chat GPT, esa parte de la rigurosidad, les mostraba, ¿no? Por ejemplo, ese software de originalidad en el cual uno puede observar qué tanto un trabajo y cuál es la calidad. Las personas a veces se dan cuenta de la manera en la que uno escribe, etcétera. Y desgraciadamente también ya hay, incluso aplicaciones que te pueden humanizar, ¿no? Como les llama el propio ChatGPT, que te pueden humanizar ciertos textos, es decir, un poquito hacerlos más acordes. Y también la parte de que tiene que ver con estos softwares de originalidad, muchas veces también caen en el error. Lo que mencionaba Delfín, hemos hecho esas pruebas de meter un texto generado literalmente por ChatGPT y a veces un texto bien escrito de una persona reconocida que te dice, no, pues 35 o 50, 70% fue generado también por inteligencia artificial. Entonces, es interesante este procesamiento porque igual cuando empezaba a salir el ChatGPT, uno lo utilizaba también para ver esta parte de que te diera una propia rutina, una codificación en R, y a lo mejor la daba con ciertos errores. ¿Y cómo ha ido evolucionando eso a lo largo de los años? Ahorita ya uno le puede pedir al programa, incluso al propio ChatGPT, un prompt en el que le digas, quiero que haga esto, 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 y el programa literalmente lo corre, ¿no? O sea, la mejora que ha ido teniendo involucra también esta parte de tener un poco una mejor regulación en cuanto a los datos, ¿no? Y en cuanto a la rigurosidad, sobre todo ahorita los que nos dedicamos a la docencia, a veces, muchas veces, saber cómo evaluar sin necesidad de que encontremos tal vez algún trabajo, examen, lo que sea detectado o realizado a través de la parte de inteligencia artificial, ¿no? Nos va también digamos, ideando algunas otras maneras en las cuales nosotros podemos trabajar sobre eso. Y sobre lo que comentaba Sara, ya Delfino contestó parte de ellos y se pueden realizar. A veces, muchas veces, lo bonito del Machine Learning, porque siempre uno se podría encontrar o alguien te podría decir, no, pues es que son muy poquitos datos, mejor trátalos de diferente manera. Pero la verdad es que con diferentes enfoques sí se pueden hacer, ¿no? Que sean muy pocos datos, muchas observaciones o viceversa, sean muy pocas observaciones y muchas variables se pueden hacer y sobre todo porque van combinando mucho esta parte, ¿no? Esta parte del remuestreo, esta parte de los enfoques bayesianos en los cuales uno puede combinar, se me ocurre ahorita series de tiempo con este tipo de modelos a través de enfoques bayesianos, lo que son las redes neuronales, nada más ahí teniendo cuidado con diversos aspectos que las redes neuronales manejan. Pero vaya, sí se podría como implementar, ¿no? Y al final, si nadie lo ha hecho y es una primera aproximación, puede ser esa parte de prueba y error, ¿no? Entonces. Ok, ¿tenemos tiempo para otra pregunta? ¿Una más? ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, pues muchísimas gracias por venir. Muy interesante su plática. Gracias. Hasta luego. Gracias.